Bienvenidos a la historia de la psicología. Hermann Ebbinghaus, filósofo y psicólogo alemán, decía que la psicología tiene un largo pasado pero una historia corta. Y así es. Los primeros psicólogos eran los filósofos. Imagínense haber vivido en los tiempos de Sócrates, en el tiempo de Platón o Aristóteles. Si tú estabas preocupado o tenías un problema, ¿a quién hubieras buscado para pedir un consejo? Pues a estos filósofos. Posiblemente Aristóteles te hubiera aconsejado de pronto, oye, controla tus emociones. Enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta en el momento correcto y de la forma correcta, eso es difícil, ¿verdad? O Sócrates te hubiera dicho, conócete a ti mismo. Desde su perspectiva, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar, ¿cierto? Entonces, con estas expresiones ya nos revelaban ese interés que tenían por adentrarse en el mundo psíquico. Pues bien, la psicología, como la ciencia de la mente y de la conducta, pues no siempre se enfocó hacia lo que es una ciencia, sino que desde sus inicios formó parte de la disciplina del conocimiento, que viene a ser la filosofía. Y es que a lo que hoy llamamos mente, en la edad antigua o edad media le dieron un gran valor hacia el concepto del alma. Y es así como vamos a ver a los principales representantes filósofos que aportaron a la evolución de la psicología. Tenemos a Sócrates, que está desde los 470 a 399 años antes de Cristo, centrando su pensamiento totalmente en la ética y moral. Él afirmaba que el alma es el yo consciente, es decir, la conciencia, la personalidad intelectual y moral del individuo. En otras palabras, Sócrates consideraba el alma como una combinación de la inteligencia y el carácter de un individuo. Es importante también señalar que el estilo socrático consiste en que a base de las preguntas al interlocutor medite y encuentre las respuestas por sí mismo. Este diálogo es una estrategia basada en el método inductivo de la mayéutica de Sócrates, que se sigue empleando hoy en día en las terapias psicológicas. Luego está Platón, desde 427 a 347 años antes de Cristo. Tenía una concepción dualista de la naturaleza humana. Consideraba que el cuerpo es la cárcel del alma y que el alma es distinta al cuerpo. Y sobre el conocimiento, él pensaba que el mundo real no era la base del conocimiento, sino un mero reflejo de este. Ante esta postura de Platón sobre el alma, se antepone Aristóteles en los años de 384 a 322 a.C. Él consideraba que el alma era propiedad esencial del cuerpo, fuera de él carecía de sentido y existencia. También hablaba de 3 niveles de alma, el alma racional, el alma sensitiva y el alma vegetativa. Sobre el conocimiento, él consideraba que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Pues estos filósofos consideraron que estos elementos estarían asociados con el alma, y es por eso que la psicología nace desde una perspectiva filosófica, como una reflexión acerca de lo que sucede en el hombre, surgiendo así una definición etimológica. El término psicología proviene de 2 voces griegas, psique, que es alma, y logos, estudio tratado, es decir, que es el estudio tratado del alma. Pero recordemos que esta es una perspectiva antigua, cuando la psicología recién se comienza a desarrollar dentro de una forma reflexiva, especulativa y metafísica, hablando netamente desde un ámbito filosófico. Continuando con esta etapa precientífica, es importante también señalar que en la Edad Media surge el cristianismo, que es el aparecimiento de la religión. El cristianismo encaminó la filosofía griega a una doctrina cristiana, es decir, que la psicología da un cambio radical, puesto que de cierta manera todo lo que los filósofos dijeron se empezó a enfrascar en el cristianismo, y a todos los pensamientos paganos le daban una orientación religiosa. Aquí como principales representantes tenemos a San Agustín de Hipona, desde el año 354 a 430 después de Cristo. Él afirmaba que el alma es creación de Dios, y sobre la actitud espiritual del hombre, convertido a la fe después de haber luchado contra sus pasiones. Quiere decir que las personas realizaban una introspección. ¿Qué es una introspección? Es un autoanálisis, es decir, que las personas podían autoevaluar su comportamiento y cuál era su manera de reaccionar frente a una situación. También tenemos a Santo Tomás de Aquino, en los años 1224 a 1274. Aquí nos habla ya de la mente, que es una concepción del libre albedrío, la forma directa de la conducta humana y el origen de las ideas como una sensación inconsciente. Él decía que el ser humano nace con este tipo de mente, o sea, una concepción libre. Y así llegamos al origen de la psicología científica, que inicia a fines del siglo XIX, gracias al doctor Wilhelm Wundt, quien es considerado padre de la psicología científica, fundando el primer laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879, dando lugar a la psicología formal o con una perspectiva experimental.
Wilhelm Wundt, como precursor del estructuralismo, dirigió sus investigaciones en torno al análisis introspectivo de la mente humana. Propuso una serie de teorías y métodos en intentos de convertir a la psicología en una ciencia independiente de la filosofía y de la medicina. A partir del estructuralismo en adelante, fueron surgiendo nuevas escuelas o enfoques, dando grandes aportes a la psicología de hoy en día. Y es desde este entonces que la psicología ya no se centra en temas acerca del alma o metafísicos, sino se centra en el uso del método experimental, y por tanto se busca otro tipo de objeto de estudio que esté enfocado hacia aquello que puede ser medible, tangible o registrable. De esta manera presentamos la definición científica de la psicología, pues la psicología es la ciencia que estudia los procesos psíquicos traducidos en la conducta humana. Gracias.